Nos ha solicitado a continuación la palabra el señor ministro de Hacienda, señor Briones. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores, las senadoras y muy brevemente, presidente, primero agradecer honestamente el tono de este debate, por lo menos lo que me ha tocado presenciar y teniendo a la vista otros debates en los que me ha tocado participar en estos días. La verdad es que es reconfortante estar en este hemiciclo esta tarde. Y no cabe duda, presidente, que quisiera partir por una constatación obvia, pero importante. Vivimos un momento estelar, un momento histórico, un momento tremendamente difícil, donde hay angustia, hay encierro, hay pérdida de ingresos, hay incertidumbre. Y eso, la verdad, presidente, acongoja a muchas familias chilenas, a muchas familias chilenas. Y empatizamos con ese dolor. Creo que todos quienes estamos en este hemiciclo estamos conscientes de ello y empatizamos con ese dolor. Pero me parece, presidente, que esta emergencia, habida cuenta de ese dolor, no puede ser usada como excusa, como pretexto para otros fines, por populares que estos parezcan. Y es por eso, presidente, que respecto al proyecto, a la modificación constitucional que se vota hoy, quiero reiterar algo que hemos dicho y lo quiero hacer con mucho respeto, porque lo voy a hacer en base a argumentos, que son los que hemos dado una y otra vez. Nos parece que este es un mal proyecto, no porque no estemos de acuerdo con el dolor que sufren muchas familias de Chile. Creo que eso es equivocar el sentido del debate, llevar a un clima de polarización que nada tiene que ver con el tema de fondo, porque el tema de fondo, supondré yo, particularmente en este Senado, es dar argumentos para defender lo que uno cree. Y digo que es un mal proyecto, en primer lugar, porque nos parece que utiliza la Constitución, una modificación constitucional nada menos, para aquello que es propio de la ley, y esto es importante en materias que son privativas del Ejecutivo en un régimen presidencial como el que tenemos. En segundo lugar, nos parece que es un mal proyecto, presidente, porque hemos dicho hasta la saciedad y como país lo hemos venido debatiendo, que debemos fortalecer nuestras pensiones, debemos mejorar las pensiones de los chilenos y de las chilenas y no debilitarlas. Y como se ha dicho, como lo ha dicho un destacado exministro de Hacienda, y concuerdo con él, la verdad sea dicha, presidente, es que esta reforma abre una puerta que no se cierra, que es difícil de volver a cerrar. Es un mal proyecto, presidente, además porque irroga gasto fiscal y en montos muy sustantivos. Hoy día la Dirección de Presupuesto ha evacuado los números actualizados, habida cuenta las indicaciones que se sucedieron en este debate. Informamos, presidente, que en valor presente, es decir, trayendo todos los costos futuros a moneda actual, estamos hablando de 6.000 millones de dólares, presidente. Es una cifra importante. Gasto fiscal, con cargo a impuestos futuros, con cargo a deuda futura, con cargo a las generaciones futuras. Y de estos 6.000 millones, presidente, hay 3.800 millones de dólares aproximadamente que vienen por concepto de gasto fiscal en el pilar solidario, incluyendo los efectos inmediatos que acarrea esta reforma porque aplica sobre aquellos trabajadores y trabajadoras pensionados, ya pensionados, que tienen retiro programado, algo que parece difícil de entender, la verdad. Pero además de ese costo directo, presidente, y esto es lo más llamativo de todo, la verdad es que acá estamos hablando de 1.060 millones de dólares en no pago de impuestos para el segmento de mayores ingresos de nuestra población. La verdad es que eso resulta del todo inentendible. Resulta inentendible que por vía directa de condonación de impuestos estemos hablando de 760 millones de dólares y 300 millones de dólares adicionales si consideramos que los más altos ingresos tienen la potestad de poner esos recursos en APB y rebajar así su base imponible. Digo que es inentendible, presidente, porque permítame darle un ejemplo bien concreto para quienes nos escuchan se entienda. Alguien que está en el 1% de mayores ingresos en nuestro país, y digámoslo una vez más, estos son ingresos mensuales por arriba de 6 millones de pesos, eso es estar en el 1% de mayores ingresos de nuestro país. Una persona que está en ese rango, presidente, que retira sus 4,3 millones, 150 UF, el fisco le está haciendo un regalo de hasta 3 millones de pesos, que se entienda con claridad, hasta 3 millones de pesos. 70% del monto retirado va a ser con cargo a recursos fiscales financiados por todos los chilenos. La verdad es que es muy difícil de entender, presidente, y se me viene a colación cuando discutíamos la modernización tributaria y se decía
desde la oposición, que era una reforma regresiva, particularmente por la integración, incluyendo frases como, por ejemplo, presidente, y la destaco, una que decía Minuto más, por favor, ministro. que era la política más regresiva de los últimos años, de los últimos 100 años, salvo el periodo de la dictadura. Pues bien, esta modificación, esta liberación de impuestos al segmento más rico, déjeme decirle, presidente, que es por lejos lo más regresivo que hayamos conocido en los últimos años. Y uno honestamente se pregunta, en este contexto, presidente, ¿dónde quedan las convicciones y si acaso son cambiadas por la conveniencia, del aplauso, de la popularidad? Porque uno pensaría, ¿no es cierto?, que cuando se reivindica la bandera de la progresividad y se obra amparando la regresividad es para poner en tela de juicio esas convicciones. Pero además, presidente, del costo fiscal, habrá costos que acaben en pensiones futuras, porque no se trata, como se ha dicho acá, y esto es parte de la reducción, del reduccionismo del debate que muchas veces impera, no se trata, presidente, acá de defender a la AFP, sino de defender las pensiones. Y digámoslo con claridad, 20.000 millones de dólares, que es lo que se plantea como límite de retiro, corresponde nada más ni nada menos que a 2 años enteros de todas las cotizaciones previsionales de los trabajadores y trabajadoras de Chile, para tener un orden de magnitud de qué es lo que estamos hablando, presidente. Y por supuesto, presidente, siguen pendientes varias preguntas que no han tenido respuesta en este debate. ¿Por qué este beneficio es universal? ¿Y por qué no se remite a aquellos que vieron perder sus ingresos? No se dice que esto era para la clase media, y para la clase media particularmente, diría yo, que ha visto perder sus ingresos y que con eso empatizamos. ¿Por qué en cambio se hace universal y generando una transferencia de recursos a los segmentos más ricos? Hay costos importantes, presidente, no cabe duda, no solo fiscales, hay costos en materia de pensiones y en temas de igualdad en materia tributaria. Y por eso que hemos insistido que en este debate es importante sopesar las consecuencias y actuar con la responsabilidad del caso. Y en el debate de pensiones, presidente, que yo he visto con alegría que acá se reivindica en esta sala y espero podamos encontrar un acuerdo en esa dirección, seamos muy francos, presidente, porque el problema de pensiones tiene que ver, y lo decía acá un senador, con las bajas tasas de cotización, pero tiene fundamentalmente que ver, presidente, con algo que le hemos hecho el quite por año, que es la estrecha base de cotizantes que hay en nuestro país. Independiente del sistema que tengamos, si es uno de ahorro individual, si es uno mixto o es uno de reparto, mientras usted tenga una base tan estrecha como que, en promedio, de 10 trabajadores, 10 trabajadoras, usted tiene 3 que cotizan regularmente y las otras 7 no lo hacen, no va a tener nunca una buena pensión. No nos engañemos, y creo que es importante desnudar esta realidad para que en el diálogo que espero tengamos en materia de una reforma estructural al sistema de pensiones, esto pueda ser un anclaje fundamental. No basta con subir la tasa de cotización, tenemos que buscar fórmulas creativas fuera de la caja para hacer que ojalá una base amplia de chilenos y chilenas puedan aportar, siquiera parcialmente, a la construcción de su pensión. Ese es un desafío mayor, presidente, y no cabe duda, y lo hemos dicho como gobierno, que hay también un desafío de legitimidad del sistema en términos de la administración de los fondos. Los administradores, su nombre lo indica, son administradores, son un medio, no son un fin, y por supuesto admiten cambios, admiten reformas profundas en aras de darle mayor legitimidad a esa administración, de tener más actores, más participación ciudadana y por supuesto más competencia. Quiero señalar, presidente, y permítame que me detenga un segundo acá, que en respuesta a este mal proyecto, por las razones que he dado, nosotros como gobierno hemos planteado un plan de clase media, que yo agradezco la buena disposición de la Comisión de Hacienda del Senado esta tarde para haberlo votado favorablemente y avanzar, que busca con recursos fiscales ir en apoyo, presidente, de aproximadamente 1.400.000 familias chilenas que han visto caer sus ingresos y que pertenecen a la clase media. Espero que podamos encontrarnos en ese debate. Son ayudas monetarias importantes, presidente, que no se remiten solamente a préstamos solidarios, que son dependiendo de los ingresos que tengan las personas, hay un subsidio, hay una condonación que puede operar si aquella familia no puede terminar de pagar porque sus ingresos no se lo permiten. Hay una transferencia directa de 500.000 pesos para las familias que hayan visto caer sus ingresos,
y que estén entre los 400.000 y el 1,5 millones de pesos como ingreso. Hay también, presidente, y es bueno decirlo porque acá se ha invocado, una propuesta del Ejecutivo para poder diferir los créditos hipotecarios de todas las familias de clase media, postergación de los dividendos, Sí. postergación de las contribuciones, presidente, de las familias de clase media a lo largo de todo el país, subsidios al arriendo que no conocíamos en una escala como la que estamos planteando nunca en nuestra historia. Por lo tanto, presidente, creemos que tenemos un plan robusto para ir en apoyo de nuestra clase media en estos momentos de dolor que muchas de ellas sufren. Y quiero mencionar, presidente, también rápidamente que acá hemos obrado con un despliegue de medidas que a veces solemos olvidar. Yo no voy a hacer el recuento de eso, ustedes me conviaron hace un tiempo atrás para hacerlo, pero sí decirle, presidente, que en cualquier tabla comparativa de la región, pero también a nivel de países desarrollados, el despliegue de recursos movilizados que nuestro país ha podido generar se compara en la parte alta de la tabla. Uno, por supuesto, siempre es sujeto de la crítica, siempre las cosas se pueden hacer mejor, siempre uno quisiera tener más celeridad y soy el primero como ministro de Hacienda y en representación del gobierno de asumir esa crítica. Pero tampoco podemos pasar al otro extremo, presidente, de decir que aquí no se ha hecho nada, que se llega siempre tarde, porque no es cierto. Los datos están ahí y para muestra, presidente, yo quisiera invitarlos a todos a visitar el sitio web que tenemos en el Ministerio de Hacienda, que se llama reportahacienda.cl, desde donde hace 2 meses tenemos desplegadas todas y cada una de las medidas que se han implementado, con una distribución a nivel de cada medida, a nivel de cada región, con los montos, con el número de beneficiarios. Los invito a visitar ese lugar donde van a poder encontrar de forma didáctica todo aquello que hemos hecho y que no es poco, presidente. Esto me hace pensar, y conversaba este fin de semana con un destacado economista de izquierda, de centro izquierda, donde conversando me di cuenta que muchas veces nuestra falta de diálogo nos impide ver precisamente esto, lo que se ha obrado, lo que todos hemos hecho, nosotros como gobierno, ustedes como parlamento, y creo que hay varios motivos de los cuales sentirse orgulloso. Ministro, ¿cuántos minutos más cree usted que puede hacer? Termina ya, un minuto más entonces. Y en esta misma línea, presidente, decir respecto al ingreso familiar de emergencia, que hoy día este Congreso está conociendo una simplificación que va a poder aumentar significativamente las 2,2 millones de familias que ya están recibiendo el beneficio, casi 6 millones de personas, presidente. Y acá es interesante detenerse en aquello que muchos de ustedes han enarbolado y han pedido, que se trate de una renta universal de emergencia. Bueno, exactamente eso es lo que es el IFE 2.0, presidente. Los invito a revisar lo que el concepto que hay detrás. Es un sistema que permite a toda persona que tenga una renta por debajo de un umbral acceder a ella y recibir el complemento, y más aún con las simplificaciones que estamos proponiendo a este Congreso para avanzar en celeridad. Quiero decir, señor presidente, y no podemos olvidarlo, acá parte de la demora de los problemas que tenemos se debe a la masividad del golpe, a la masividad de la pandemia, pero también, digámoslo con claridad, tenemos una urgencia de modernizar nuestro Estado. Ese es otro de los temas en los cuales no podemos seguir haciéndonos los ausentes. Es un debate primordial, presidente, porque nuestro Estado no da el ancho. Esa es la verdad. Pensemos simplemente en el teletrabajo. ¿Cuántos años llevamos proponiendo una ley de teletrabajo para el sector público rechazada una y otra vez? ¿Cuán distinta sería nuestra situación si tuviéramos en plena implementación aquello que se ha rechazado? Y yo los invito, presidente, a que en el próximo esfuerzo ojalá podamos actuar con unidad. Quiero terminar diciendo, presidente, que es importante no recriminarnos. La invitación, creo yo, es a construir en lo que viene. Hay un desafío enorme por lo que viene. La invitación es a respetarnos y a respetar las reglas del juego, presidente, no solo en la forma, sino que en lo más importante, su sentido y su razonabilidad al alero del régimen de gobierno que tenemos, un régimen presidencial nada menos. Un respeto, presidente, y una altura de miras en el debate, que es fundamental, porque sin un piso básico de respeto a las formas, el respeto que debe primar en la conversación, sin ese respeto básico, digo, cunde, como decía Montaigne, la enemistad primero contra las razones y luego contra las personas. Y creo que eso es inaceptable. En el Chile que se viene, presidente, frente al talante de los desafíos que enfrentamos por esta pandemia, ante la necesidad urgente de recuperar nuestra economía y recuperar nuestro empleo, con 2 millones de compatriotas sin trabajo,
necesitamos más diálogo y necesitamos más unidad. Creo que es un imperativo moral. Debemos levantar la mirada, presidente, por el bien de Chile, para enfrentar, digo, el desafío económico y social asociado a la pandemia, pero también para hacernos cargo con altura de miras y con una ética de la responsabilidad de los enormes desafíos sociales que subyacen en pos de una sociedad más integrada, en pos de una sociedad abierta a las oportunidades. Y esta ruta, presidente, no admite atajos ni resquicios. Deme un minuto más, presidente, por favor, le agradezco. Requiere, bien digo, presidente, no requiere una hoja de ruta sin atajos, sin resquicios, requiere una hoja de ruta reformista, ambiciosa, pero con gradualidad, sin saltarse estaciones, presidente, porque cuando uno se salta estaciones, el tren termina por descarrilar. En la construcción de esa hoja de ruta, presidente, no basta, creo yo, y es útil repetirlo una y otra vez, no basta la bondad de las intenciones, ni menos aún suponer que la bondad de las intenciones equivale a la bondad o la legitimidad de los medios. Ese es un profundo error que me parece en el cual muchas veces estamos entrampados y que vale la pena erradicar definitivamente. Requiere, bien digo, esta mirada amplia, esta altura de miras, presidente, requiere un liderazgo reflexivo, responsable, que construya al alero de nuestra institucionalidad y no fuera de nuestra institucionalidad. Y creo que esa es la invitación a la que todos nosotros estamos convocados, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Tiene a continuación la palabra el senador de Urresti. Senador.